Bueno, muy buenos días. Siguiendo pues con este ciclo de conferencias, tengo el gusto de presentarle al profesor Alexander Holguín Villa de la Universidad Industrial de Santander, pues que nos impartirá una charla titulada Teorema de Wedderburn-Harting y Anillos de grupos. Bueno, Ale, gracias por participar en este evento. Bueno, primeramente, pues agradecer a los organizadores del evento. Esta es mi segunda oportunidad, primera vez presencial. Y pues es algo que es recurrente, suena como de cajón ya, pero es algo que hacía falta, ¿no? Ver y estrechar la mano, o por lo menos dar el puño en este tipo de actividades que tanto nos refresca. Bueno, como decía Carlos, mil gracias por la presentación. Voy a hablar acerca de un teorema clásico en teoría de anillos, titulado o denominado uno de los tantos. Hay otro teorema de Wedderburn, pero este se llama teorema de Wedderburn-Harting. Pues ambos dos matemáticos destacados en la teoría de anillos en particular. Tienen trabajos en otras áreas de la matemática, pero en particular en teoría de anillos. Obviamente ese teorema tiene valor por derecho propio para demostraciones técnicas, como sucede en muchas de las áreas. En ocasiones es más fácil las demostraciones que cuando vamos a los casos prácticos. En particular, este teorema me permite quebrar, romper la estructura de salida, un anillo o una álgebra dentro de componentes simples. Y una vez que tengo esa descomposición en componentes simples, pues puedo preguntarme por cosas, puedo preguntar cómo son las unidades, etcétera. Pero además de ese valor propio, de tener, digamos, interés por valor propio en la parte abstracta, últimamente, y sobre todo en la escuela brasilera y personas en Europa, en Bélgica, en España, que se han dedicado a la teoría de códigos, pues digamos, ha cobrado mayor interés en ese sentido. Porque, como lo va a mostrar mi compañero John Castillo, con el cual, este es un trabajo conjunto con él, de una serie de charlas y mini cursos que hemos tratado de presentar en otros eventos y pues que se han venido abriendo camino debido a las selectivas o a los cursos que hemos tratado de implementar en nuestras instituciones con el ánimo de tener estudiantes o de captar estudiantes para que pues, vean el interés en este tipo de cosas. Entonces, claro, pues nosotros sabemos, sobre todo cuando enviamos un proyecto de investigación, si eso por ningún lado dice, se aplica en tal cosa, es casi el, ¿cómo se llama? El anteproyecto pasa de esta mano al canasto de la basura. Bueno, ahorita sería como del computador de donde lo bajen, allá donde dice correos no deseados. Entonces, este teorema cobra importancia también desde ese punto de vista, ¿no? El hecho de que está siendo muy aplicado. Tenemos colegas en Cali, en la misma Universidad Industrial de Santander, que pues han venido dándole o viendo la importancia. Tal vez uno en ocasiones recibe la información, la parte teórica es muy bonita, vuelve y juega, les digo, en ocasiones es más simple una demostración que los mismos casos prácticos, pero ha cobrado demasiado interés. En particular, nuestro orientador en Brasil, el profesor César Polsino, pues digamos que le ha sacado mucho jugo. Son unas 10, 12 tesis. En el tiempo que nosotros coincidimos en Brasil, algunos colegas hicieron uso de este famoso teorema. Bueno, sin más preámbulos, la idea, la idea de la presentación es esos tres capítulos y unas referencias, o esos tres instantes. Como introducción, pues puedo decirles digamos, la estructura de interés llamada álgebra de grupo, que en este contexto, cuando esto es un anillo, cuando esto es un cuerpo, se vuelve un espacio vectorial, y si el grupo es finito, un grupo multiplicativo es finito, entonces lo que tenemos es un espacio vectorial, la verdad. Pero en general lo que tenemos es o un módulo, o un R módulo, o en particular una R álgebra, ¿cierto? Si el anillo es conmutativo, con unidad. Siempre vamos a exigir que nuestro anillo por lo menos tenga unidad para que esta estructura tenga unidad. Aunque recientemente en un trabajo de maestría que tenemos en conjunto con un estudiante de la Universidad Industrial de Santander, algunas respuestas
se dan, digamos, de manera negativa, que también nos gusta, a nosotros en matemática nos gusta, como bien sabemos, llevarnos la contraria en el buen sentido, que aparezcan cosas que cumplen, cosas que no cumplen. Entonces trabajamos con estructuras similares a estas, pero que no tengan unidad, ¿cierto? Y se dan respuestas, sobre todo en este contexto. Entonces ha cobrado mucha más importancia esta estructura como tal. Muy bien, como su nombre lo indica, entonces como trabajamos al tiempo con anillos, que tiene dos estructuras, grupo abeliano con la suma y un producto que distribuye, se comporta bien con eso, entonces utilizamos esa operación más la operación multiplicativa del grupo para extender y obtener una estructura de anillo, luego un módulo, una reálgebra, en particular un espacio vectorial. Entonces, un lugar de encuentro entre dos teorías, anillo teórica y grupo teórica. Por ende, todas las respuestas que se hagan a preguntas que se planteen dependen de esas dos estructuras, tanto del anillo como del grupo en particular que esté trabajando. Entonces, como dice allí, claro, los teóricos de grupos finitos, los que hacen teoría de grupos finitos, se interesan en teoría de caracteres. Con esto, pues uno lo que logra rescatar es una representación. Y el analista hace teoría de operadores y análisis de Fourier. Entonces, ya el estudio algebraico como tal de los anillos de grupo inició comenzando los 50, mediados del siglo XX, por Kaplansky. En particular, este señor tenía una famosa lista de problemas, ¿cierto? La cual, digamos, muchos matemáticos trataban de buscar soluciones a ella, incluso para sus estudiantes doctorales, pero sucede que justo para esta época este señor incluyó problemas directamente de esta estructura en su famosa lista de problemas. Entonces, claro, eso hizo que llegara a más personas y que más personas se interesaran en ella. Ok, además de ello, luego de unos 10, 12 años, este famoso matemático que conocemos bastante o que hemos escuchado bastantes veces, ¿cierto? Amit Sur potencializó ese trabajo que inició Kaplansky. Muy bien. Bueno, entonces vamos a lo que vamos. Tengo un cuerpo, fijo un cuerpo en particular, tengo un grupo, no necesariamente finito, lo que sabemos es un grupo multiplicativo. Entonces, utilizando, digamos, esas tres operaciones al tiempo y la compatibilidad entre el producto aquí respecto a la suma, entonces lo que yo considero son sumas finitas, ¿cierto? Sumas finitas, eso se está diciendo aquí cuando digo que los alfa G, los escalares, son todos cero excepto un número de ellos. Con este alfa G, esta etiqueta lo que está diciendo es, oiga, este es el coeficiente que acompaña a este representante, ¿de acuerdo? Muy bien, entonces cuando consideramos un objeto de allí, ¿quién es el soporte? Es el subconjunto del grupo de aquellos elementos que efectivamente los escalares son diferentes de cero, o sea, los que aparecen aquí en la representación, ¿de acuerdo? Con esa idea, uno puede, digamos, identificar que dos objetos en este conjunto de sumas finitas, serán iguales si sus coeficientes son iguales para cada uno de los valores que aparecen allí. Esto es importante, sobre todo cuando se van a hacer cuentas técnicas, ¿de acuerdo? Bien, ¿cómo vamos a sumar componente a componente? ¿Cómo vamos a multiplicar? Utilizando la distributividad y el hecho de la cerradura del grupo. Entonces, en realidad, uno podría colocar esto como una sola suma, una suma simple, y decir que G y H varían en G. Eso implica una suma doble. ¿De acuerdo? Como vemos, aquí se multiplican los escalares entre ellos. Si tengo que el anillo es conmutativo, pues entonces estos se van a poder invertir de orden, pero lo que interesa es esta forma que está acá. Que esto tiene sentido en G y pues que esto tiene sentido en particular en F y pues que tiene una presentación como esto. Listo. ¿Quién es el 1? Pues es simplemente tomar el 1 del anillo, que lo vamos a exigir para casi toda la charla, y el 1 del grupo. Y entonces esa representación, el 1 por la identidad del grupo, pues me da el 1 de esta estructura. Ok. Además, tengo digamos, esta multiplicación externa. Elementos del cuerpo por elementos en este conjunto. ¿Y cómo logro que estén aquí? Pues naturalmente. Multiplico de esta manera los escalares por los escalares. Ok. ¿Qué pasa? Estas dos funciones me permiten ver al grupo dentro del álgebra de grupo. O sea, cada elemento del grupo lo veo como una suma finita, un solo sumando. Y cuando veo el anillo de coeficiente, en particular el cuerpo, pues también lo puedo ver como una suma finita. En particular, ese anillo de coeficiente se va a ver como un subanillo de f de g. ¿De acuerdo? Con esas representaciones de un solo sumando. Muy bien.
Con las identificaciones anteriores, entonces uno puede, cuando tiene unidad, que es lo que tenemos, entonces podemos ver que los elementos vistos sobre la estructura FG, un elemento del anillo, por un elemento del grupo, conmuta. ¿De acuerdo? Eso no es difícil de utilizar, de ver. Muy bien, y también vemos que obviamente los elementos, los escalares, se pueden ver, son parte del centro de esta estructura. O sea, todos los escalares van a conmutar con objetos de acá, pero pueden faltar objetos, ¿cierto? Ok. Muy bien. Esta estructura tiene un comportamiento categórico. Entonces, aparece una propiedad puntorial o una propiedad universal que lo que me dice básicamente es que siempre que yo tenga una aplicación, bueno, esta siempre va a estar, por lo que vimos allá, ¿cierto? Siempre que tenga una aplicación de este estilo, bajo estas condiciones, y que esto se comporte como multiplicativamente, entonces yo puedo exhibir una F estrella tal que este diagrama conmuta. ¿De acuerdo? En ocasiones, algunos textos más clásicos, esto es como lo que aparece como la definición de anillo de grupo o de álgebra de grupo. Entonces, por ende, pues el concepto de propiedad universal. Muy bien. Cuando suceda esto, entonces este homomorfismo que puedo exhibir o que puedo garantizar, exhibir no, que puedo, en general que puedo garantizar que existe, para algunos casos prácticos lo puedo exhibir, entonces tengo un homomorfismo de reálgebras. Bien, teniendo presente la propiedad universal, entonces en particular, esta propiedad se utiliza bastante. Cuando yo tenga homomorfismos de grupos, lo puedo extender a homomorfismos de anillos o homomorfismos de álgebras. Básicamente lo que dice allí, para no extendernos más. Listo. Y en particular, cuando tenga homomorfismos de este estilo, sean monomorfismos, epimorfismos, entonces la extensión, esa estrella que garantiza la propiedad universal, tiene las mismas cualidades. Básicamente lo que está diciendo allí. Ok, este es importantísimo. Básicamente este slide, quería llegarlo, es para esto. ¿Cierto? Cuando uno está estudiando teoría de anillos, pues en particular le interesan los ideales, ¿cierto? Entonces un ideal de mucho uso en esta teoría es el ideal de aumento y él aparece con esta aplicación. Entonces tengo una aplicación que va del G en el grupo trivial. Entonces cuando extiendo por la propiedad universal, lo que tengo es un homomorfismo de RG en el anillo de coeficientes o en el cuerpo de coeficientes. Muy bien. Ese homomorfismo entonces tiene un núcleo o un kernel. Ese kernel se le llama el ideal de aumento. ¿De acuerdo? El ideal de aumento. Dentro de la teoría aparecen otros ideales de aumento asociados con sus grupos normales. Entonces, en realidad, uno podría, en lugar de tener esta aplicación, tener el epimorfismo canónico que va de G en G partido H con H subgrupo normal. Entonces, tiende de RG en RG partido H. ¿De acuerdo? Y pues, obviamente, del lado derecho, en la imagen, lo que va a tener es una suma en ciertas clases laterales. Muy bien. Como vemos, este homomorfismo que se llama la aplicación de aumento, ¿qué es lo que hace? Toma una suma finita de estas y la envía en la suma de coeficientes. Ok. Definición. Esto es como una extensión más o menos de lo que es el complemento ortogonal. Entonces, tengo un... ¿sí? Tengo un módulo sobre R. ¿Cuándo se dice que ese módulo sobre R es semisimple? Cuando para cualquier otro submódulo de él yo lo puedo encontrar un sumando directo. Eso básicamente es lo que dice allí. Muy bien. Observaciones. Todo R módulo simple es semisimple. ¿Qué es eso de R módulo simple? Cuando los únicos submódulos son los triviales. Entonces, básicamente, tenemos naturalmente, básicamente, o se cumple trivialmente la definición. Si tengo un cuerpo, entonces, cada espacio vectorial, ¿cierto? Es un K módulo semisimple. Aquí, básicamente, lo que les dije al comienzo, ¿cierto? Esta definición extiende lo que es, digamos, el complemento ortogonal. Q como Z módulo, de manera natural, ¿cierto? Tengo una aplicación de Z por Q en Q, ¿cierto? Multiplico cualquier racional por un entero, eso sigue siendo un racional, así sea entero, pues de manera natural, como lo sabemos, él no puede ser semisimple, puesto que el mismo Z no es un sumando directo. El anillo R se dice que es semisimple, en particular, cuando él visto de esta manera, esta es una, digamos, una notación categórica para decir que R es módulo con la acción del mismo por la izquierda, ¿de acuerdo? Y pues cuando lo pongo de este lado diremos que son los módulos R. Entonces, en particular, todo anillo es semisimple cuando él se ve como módulo sobre sí mismo, ¿cierto? Es decir, si dado un ideal, yo puedo encontrar otro ideal cuya suma directa me dé todo el anillo.
Muy bien, que es básicamente lo que estoy diciendo acá. Ahora, es de vital importancia cuando se estudia teoría de anillos, este tipo de objetos, objetos distinguidos, los idempotentes, que digamos, cuando hablamos con nuestros cursos, con los estudiantes de pregrado, una matriz idempotente, aquella que al cuadrado da ella misma. Entonces, esta es una extensión natural de ese concepto. Estos objetos son realmente importantes, no solo aquí, digamos, para recuperar ese famoso teorema de Wedenburg-Artin, o en el contexto de las álgebras de grupo, el teorema de Maske, es el hecho de que todo ideal izquierdo es de esta forma, ¿cierto? Cuando el anillo es semisimple. Es decir, cuando estamos en este concepto, en este contexto. Muy bien. Entonces, esta es una caracterización de los anillos semisimples. ¿Cuál es? Cuando un anillo, cuando un R módulo es semisimple, cuando el anillo mismo es semisimple, cuando el anillo se puede ver como esta suma, ¿sí? Directa de alguna cantidad de componentes, y estos tienen la cualidad de ser ideales izquierda minimales en el sentido conjuntista, es decir, no hay nadie atrás de ellos. Muy bien. Adicionalmente, este es otro resultado. Dice, oiga, si yo tengo una representación de R en este estilo, es decir, como representación de ideales izquierda minimales, siempre puedo exhibir puedo garantizar la existencia de una familia de idempotentes que cumple estas cualidades. ¿Cuáles? Bueno, ya dije que son idempotentes, eso significa que son ortogonales, esto que pues alcanzan la suma del anillo, ¿cierto? Del uno del anillo, y este que es importante, el hecho de que sea primitivo. ¿Qué es eso de que sea primitivo? Primitivo es que ninguno de ellos se puede escribir o puede romper como la suma de otros dos idempotentes con las cualidades anteriores. ¿De acuerdo? Recíprocamente, cuando tengo una familia de idempotentes satisfaciendo las condiciones 1 a 4 anteriores, siempre puedo garantizar que todos los ideales izquierda minimales son de esta forma y que R tiene una representación semisimple, como estándar. Entonces, ¿qué dice el teorema de Wedenburg-Artin? Básicamente lo siguiente. Todo módulo, todo anillo semisimple se puede romper como una suma directa de cierta cantidad de componentes de anillos de matrices con coeficientes en anillos de división, ¿cierto? Anillos de división. Muy bien. Esto es lo que va a ser importante, no solo a nivel teórico, sino en la presentación que va a hacer el profesor John acerca de teoría de códigos en casos particulares, para hacer algún tipo de cuentas o de cálculos. ¿Qué cualidades tienen estos anillos de división? Pues que digamos son, cuando uno va y lee la demostración, entiende cómo son ellos, ¿cierto? Están asociados con ciertos conjuntos de homomorfismos. Los NI también son números muy específicos. En realidad nos van a servir para calcular cierta cantidad, ciertas dimensiones de este lado, ¿cierto? Calcular ciertos números que están asociados con lo que tenga del lado izquierdo. Muy bien. Y salvo isomorfismo, esa descomposición tiene que ser única. Bien, tipo un teorema Holder. Muy bien, entonces vámonos a lo que nos interesa. En el contexto de las álgebras de grupo aparece un teorema famoso que se llama el teorema de Maske. El que nos dice, él nos garantiza cuando la estructura RG o FG es semisimple. Sí, entonces como yo les decía al comienzo, todas las preguntas que se plantean en el contexto de las álgebras de grupo, su respuesta depende del anillo de coeficientes y del grupo. Y esta no es la excepción. Entonces, cuando el anillo es semisimple, esto es casi forzado. Creo, no recuerdo ahorita el ejemplo, pero en general, siempre que yo a esta estructura le pida una propiedad, el anillo de coeficientes la va a tener. Y eso está, digamos, basado en lo siguiente. Recordemos esta aplicación, ¿cierto? Voy de acá, el anillo de coeficientes, en particular si aquí tengo el cuerpo, ¿sí? Acá. Entonces tomo una suma de este estilo y esto lo envío en esta situación que está acá. ¿De acuerdo? Pero, perdón, esto es un epimorfismo. Entonces esto tiene asociado un kernel, ¿cierto? Que es el ideal de aumento. Ah, bueno, entonces estas estructuras resultan ser isomorfas. Entonces, muchas de las propiedades que se plantean en teoría de anillos son cerradas bajo epimorfismos o imágenes homomorfas. Entonces, claro, si esta tiene la propiedad, esto tiene la propiedad, esta estructura va a tener la propiedad, ¿cierto? Excepto que aquí los objetos los identificamos. Pueden ser muy extraños, pero como sabemos, los identificamos. Muy bien, entonces, en el fondo lo que estamos diciendo es eso. Y es muy recurrente en la teoría de anillos de grupo. Si yo le pido una propiedad a la estructura completa, la tiene que cumplir el anillo de coeficientes y eso pues es bastante deseable, por así decirlo. Muy bien, el grupo tiene que ser finito.
Recuerden que mi definición inicial lo único que le pedía era que fuera un grupo multiplicativo. Para este concepto necesito que sea finito. Y adicionalmente el cardinal, bueno, ya como es finito, tiene sentido hablar de este número, ¿cierto? Ya lo miro como número, es invertible acá, ¿cierto? O sea, es una unidad en esta estructura, en el grupo multiplicativo de las unidades del anillo de coeficientes. Muy bien, entonces, ¿qué pasa? Este corolario no solo tiene valor histórico por lo que estaba pasando en ese momento, estaba la profesora Netter, estaba Brouwer, estaban tratando de ponernos el álgebra lineal en el contexto en el que lo presentamos a los estudiantes de ingeniería en ese momento. Antes de eso era una cosa, digamos, compleja o demasiado abstracta, ¿de acuerdo? No se tenía mucha teoría de clasificación, entonces casi que todo lo que resultaba no sabía si este era igual a este o lo podía manipular de una manera equivalente. Muy bien. Y adicionalmente, en teoría de representaciones de grupos, este corolario, que es una versión simple, simplificada de este, pues cobra su valor. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Todos los cuerpos son anillos semisimples. Entonces, listo. Si yo estoy definiendo el álgebra de grupo, perdón, estoy viendo esa estructura sobre un cuerpo, coeficientes en un cuerpo, entonces esto ya me lo gano. Listo. Estoy fijando que el G sea finito. Entonces, lo único que me interesaría es garantizar esto para tener este teorema. ¿Cómo se hace eso? Pues los cuerpos, bueno, los anillos en general tienen un concepto que se llama característica. Entonces, en particular, los anillos tienen característica y son 0 o un primo. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué necesitamos? Que la característica no divida este orden. Y eso es básicamente lo que está diciendo allí. En el contexto, cuando veo esto como un espacio vectorial, si el grupo es finito, esta estructura será semisimple, si solo si la característica no es divisor de esto. O en otras palabras, este número no es un múltiplo de la característica. Muy bien. Entonces, observaciones. Cuando yo miro el teorema de Weidenburg-Artin, lo traduzco y me queda de esta manera. ¿Cierto? Como estoy con un cuerpo, entonces lo que tengo es un isomorfismo de F álgebras. ¿De acuerdo? Adicionalmente, estas componentes simples, yo las voy a ver isomorfas a estos anillos de matrices con coeficientes en estos anillos de división. ¿Sí? Y adicionalmente, algo importantísimo, estos anillos de división contienen una copia en su centro del cuerpo de coeficientes. ¿De acuerdo? Entonces, mire una cosa que vamos a ver ahorita, digamos, de manera rápida. Cuando este cuerpo sea algebraicamente cerrado, entonces sabemos que no tiene extensiones. Entonces, en realidad, este anillo de división, ¿cierto? Los anillos de matriz aquí van a ser sobre anillos, sobre cuerpos. Si no tengo extensiones, ¿cierto? Si el cuerpo es algebraicamente cerrado. Muy bien. O si tengo en particular una raíz enésima de la unidad. ¿Qué pasa cuando yo tenga un ideal cualesquiera de esta estructura? Él tiene que ser suma de algunas de esas componentes que aparecen aquí, sea en esta forma matricial o sea de esta forma. Muy bien. Otra, como les decía, si es algebraicamente cerrado, entonces mire que, ¿qué pasa? Los coeficientes de las matrices que aparecen aquí ahora son todos sobre el cuerpo. Y una cosa importantísima, mire, yo llego y tomo dimensión de este lado, como el grupo es finito, entonces en realidad es el orden del grupo. Y aquí, como tengo ¿cómo se llama esto? Un cuerpo algebraicamente cerrado, entonces en realidad no tengo extensiones. Entonces en realidad aquí me aparece una suma de 1 hasta R, de 1 hasta T, y va a ser la dimensión que tenga este conjunto. Pero este conjunto en realidad tiene NI cuadrado de dimensión. Entonces lo que estáis diciendo aquí, el orden de todo grupo, bajo este concepto, yo lo puedo ver como la suma de cuadrados, ¿cierto? Importante. Y esto va a ser muy relevante a la hora que yo quiera hacer cálculos. Entonces, algunos ejemplos. Tengo el grupo simétrico de orden N, tengo el cuerpo algebraicamente cerrado de los complejos. Sabemos esto, su orden es n factorial, el 0 no divide a nadie, ¿cierto? Al menos no en teorías en las que estamos pegados al piso, ¿cierto? Entonces, el teorema además que me dice, oiga, usted puede romper esa estructura de esa manera y garantizar que n factorial es la suma de cuadrados, ¿de acuerdo? Una forma simple de probar que n factorial es la suma de cuadrados. En teoría de números tal vez puede tomar más tiempo hacerlo. Bueno, no tenemos tanta herramienta. Muy bien, en particular si yo tomo n igual a 3, entonces tengo 3 factoriales 6, entonces lo que tengo que llevar a mi cabeza es, voy a romper 6 como suma de cuadrados. ¿Qué posibilidades tengo? Suma de unos o 2 unos y un 2 a la 2. ¿De acuerdo? Entonces ahora yo me voy a preguntar, oiga, esto es obviamente conmutativo, pero esto es un
un grupo no abeliano. Entonces esta estructura no es un anillo conmutativo. ¿Qué pasaría si yo tomara como opción esta? Tendría la suma de 6 cuerpos. Como todas las componentes son conmutativas, ¿de acuerdo? Entonces esta estructura será conmutativa. No. Entonces, ¿cuál es mi opción? De estas dos opciones me quedo con esta. Entonces, ¿qué tengo? Una rompe como un cuerpo, 2 copias de los números complejos y este que tiene dimensión 4. Entonces tengo 1, 2 y 4, 6. Esto obliga, y esto teniéndolo en la cabeza me permite describir exactamente cómo es esta representación. Ahora, si yo me quiero preguntar cuál es el centro de esta estructura, entonces, como es isomorfismo, el centro de aquí tiene que estar en correspondencia con el centro que está acá. Y básicamente lo que tenemos aquí, ¿cierto? Perdón, aquí no es el centro, son los divisores de cero. Zero divisors, ¿sí? Entonces, los divisores de cero son de este estilo. ¿De acuerdo? Ok, esa es una de las cuestiones prácticas. Ahora, sobre el anillo de coeficientes F2 o sobre el cuerpo de F2, este no va a tener rompimiento si considero un grupo de este estilo o cualquier grupo que sea un dos grupo. ¿Por qué? Porque la característica lo va a dividir. Bien. Yo les decía que hay varios teoremas de Wedenburg. En particular, este teorema de Wedenburg dice que cuando yo tengo un anillo de división finito, él necesariamente es un cuerpo. Y eso es importante para poder entender este ejemplo que está acá. Entonces, tengo, ¿qué fue lo que hice con respecto al ejemplo anterior? Cambié el anillo de coeficientes o el cuerpo de coeficientes. Ahora estoy en el cuerpo de 3 elementos. ¿De acuerdo? El anterior puede cobrar mucho interés si estamos, digamos, en modo binario, ¿cierto? En las aplicaciones, en los códigos. También hay códigos tresarios o cuarios, como el profesor nos va a indicar en la charla a continuación. Entonces, estamos en las condiciones que deseamos. 3 no divide a 2. Excelente. Teorema de Masque. Puedo hacer este rompimiento. Ahora, ¿qué es lo que me interesa? Tengo que poder ver a 2 como suma de cuadrados. Opciones. Listo. Pero ¿qué pasa? Ningún cuerpo finito es algebraicamente cerrado, en particular F3. Entonces, y bueno, ¿y quién lo garantiza? En particular, yo tengo este polinomio. ¿Qué hago? 0, 1 y 2. Los evalúo aquí. En ningún momento me da 0. Por ende, no es factorizable o no se puede romper allí sobre F3. Entonces se necesita saber más acerca de esta dimensión, ¿cierto? Esta es la notación para la dimensión. ¿De quién? De DI como F3 espacio vectorial. Muy bien. Entonces, ¿qué pasa? 2, yo lo puedo ver de esa manera. Esta es la dimensión, digamos, del anillo de división. ¿Cuántas veces aparece? Una. O lo puedo ver de esa manera, ¿cierto? O de esta manera, 2 veces así, o en su defecto, 1 al cuadrado por 2. ¿De acuerdo? ¿Qué pasa en este caso? Estas opciones me están diciendo, para esta suma, que la dimensión de DI como F3 espacio vectorial es 1. Y esta me está diciendo todo lo contrario, que tiene dimensión 2. Bueno, ¿eso qué me obliga? Que tengo dos opciones. Si es de este lado, entonces aquí tendría un sumando F3 y otro sumando F3. Bueno, muy bien. Entonces, esta podría ser una opción viable. Vamos a descartarla por otra opción. La otra presentación es de este estilo. ¿Qué tengo aquí? Un cuerpo finito. ¿Cierto? Un cuerpo finito de 9 elementos. ¿Qué pasa? Este elemento es divisor de 0. Este es diferente de 0 sobre esta estructura. Este es diferente de 0, pero su producto está dando 0. Entonces no puede ser isomorfo a este. ¿Por qué? Porque los cuerpos no tenemos divisores de 0. Entonces la única opción es esta. Y esto es algo que, digamos, cuando se lo presentamos a los estudiantes puede ser algo extraño. Yo tengo suma directa de cuerpos. Bueno, los cuerpos no tienen divisores de 0, pero cuando tengo suma directa de cuerpos, ¿sí? Ahí sí tengo divisores de 0. Este es un ejemplo de ello. Y en general sí tengo sumas finitas de cuerpos. Ok. Entonces, eso nos permite descartar y obtener esta única solución. Referencias. La tesis de doctorado del profesor John. Nuestras tesis de doctorado como tal. Este es un trabajo que está sometido recientemente donde hacemos uso de esta teoría desde el punto de vista abstracto. ¿De acuerdo? Este es un texto que todo el que vaya a estudiar teoría de grupos, teoría de álgebras de grupo debe tener ahí como manual de bolsillo. ¿Sí? Obviamente, este ya es un texto más actual, un poco más asequible en términos de notación. Y, perdón, este es disculpen, este es un survey que, a propósito, pues para hacer aquí un poquito de lobby, esta es nuestra revista en la Universidad Industrial de Santander, la revista de Integración, temas de matemáticas. Entonces, el profesor César
hizo un recuento de todos los trabajos que había presentado o que ha obtenido con sus estudiantes de doctorado en el área de teoría de códigos. Y este es un texto 2002 que es muy buen acompañante para esta versión que está acá. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Alex. ¿Hay alguna pregunta? Slide 18. Ay, man. Ese es el que no me sé. Esa es la respuesta que no sé. No está devolviendo. Ah, ya. Ahora sí. 18. Ay, espera, Aquí. eso ahí. Bueno, tú muestras que hay dos posibilidades, ¿no? Entonces la pregunta es, bueno, sin mirar, pues, digamos, las propiedades del cuerpo o del anillo, ¿hay alguna manera, algún criterio que diga de escoger uno de los dos? O sea, sin... Es que depende mucho. Digamos, yo traje a colación este ejemplo. Ajá. Sí. Eso. Ya entendí tu punto, Carlos. Uy, lo que sucede es que como vemos, aquí es mucho más fácil de decidir, o sea, casi que con teoría inicial. Entonces ahí, en el siguiente ejemplo, pues no quise que fuera repetitivo. Entonces, digamos, utilizamos otra técnica y fue mirar cómo son las dimensiones de esas componentes simples. Entonces, en realidad, lo importante es esto, ¿cierto? Lo primero que voy a utilizar es este descarte. Eso ya sé que es una estructura que no es conmutativa, ¿cierto? Entonces, del lado derecho, el isomorfismo tiene que respetar eso. Entonces, no puedo tener todas sus componentes conmutativas. Y entonces, por eso el trabajo se hace simple. Pero inclusive, por cuestiones de tiempo, tenía uno donde aparecen los cuaternios y ahí hay que hacer un trabajo un poco más complejo. Entonces, digamos que es como ir creciendo en la teoría. Inclusive, ajá. Pues al menos Alexander Holguín no. No sé, de pronto los expertos como tal, puede ser que tengan esa. Yo aquí utilicé esta parte. En ocasiones utiliza el hecho de tener raíces enésimas de la unidad. Entonces aparece un teorema famosísimo de Perlis y Walker. Ahora inclusive nosotros lo estamos utilizando. Entonces por eso es que ahorita yo al comienzo vendí tanto la parte abstracta, ¿cierto? Yo debo de confesar que cuando me fui al Brasil yo quería hacer teoría de códigos, pero yo leía y leía y a mí no me salía nada, entonces terminé haciendo una cosa en abstracto. Y pues ahora con el profesor John, que tiene más idea de la teoría de códigos, estoy por ahí. Eso. Así, vamos a poner ese en un contexto, un minutico y ya. Ah, le estoy robando tiempo al profesor, entonces no hay problema. Entonces, ¿qué nos interesa? Profe Gilberto, alguna vez, profesor Gilberto, en un seminario, nosotros tratamos de que cada uno le presente a los estudiantes que está haciendo. Entonces él estaba en la dirección del curso de seminario. Entonces él me decía, bueno, nosotros los ecuacionistas o los edepistas, nuestro interés es este. Entonces me preguntó en el momento, oiga, ¿cuál es el interés en ustedes, en los algebristas, en particular en teórico de grupos? ¿Qué le interesa? Si yo tengo un grupo de orden 4, solo tengo estas dos opciones. Ambos son abelianos. Este es el que llamamos como el 4 grupo de Klein. Y pues este es el grupo cíclico. Entonces, ¿qué sucede? Estamos en esas condiciones. Yo tengo Carlos, lo va a hacer bien simple, ¿no? Este va a ser isomorfo. ¿A quién? A 4 veces los complejos. Pero por el otro lado, cuando hago también C2 por C2, también resulta ser isomorfo a este. Entonces aparece lo que el profesor John estaba diciendo. Si los grupos son isomorfos, naturalmente obliga a que estas, inclusive con la propiedad universal que decíamos, sobre cualquier cuerpo o sobre cualquier anillo inclusive, esto se preserva.
pero al contrario no. Y esto es un problema que todavía está dando tesis, solo que están trabajando en grupos extraespeciales, el grupo de Mikamoto, ¿sí? Porque no es una cosa que se pueda abordar de manera general, como pasa seguramente, profesor Cabarcas, cuando ustedes están solucionando a las EDPs, se van a cierto tipo, cierto particular, de pronto extienden la solución. Entonces aquí lo que han hecho es eso, ¿sí? Van trabajándolo por cierto grupo de grupos. Aquí se tiene respuesta para grupos abelianos, ¿de acuerdo? Y con esta teoría de clasificación. Entonces tenemos los grupos, sabemos las presentaciones que hay. Todo grupo de 4 elementos, o tiene que ser este o tiene que ser este. ¿De acuerdo? Ya dependiendo, entonces ahí, Carlos, dependiendo de la pregunta o lo que haya de hipótesis, uno dice, ¿me quedo con este o me quedo con este? Bien. Bueno, no sé si otra observación. Y otra pregunta. Los compañeros que nos virtualmente, no. Ok. Bueno, Alex, nuevamente, mil gracias. Bueno, muchas gracias.